Así que, siendo esa la situación en la que nos encontramos, los voy a invitar a ponerse de inmediato de pie, por favor, porque vamos a iniciar con la lectura del texto de hoy. La lectura de hoy se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 32. Dice así: Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Y también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer divorciada, comete adulterio. Permanecemos de pie brevemente. Padre eterno, nos presentamos una vez más ante la lectura de su palabra. Señor, en este momento queremos pedir humildemente que usted abra nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor. Que lo que su palabra tenga preparada para el día de hoy, Señor, haga raíz, eche raíz en nuestras vidas, Señor, y fructifique. Que lo que hoy, Señor, se pueda compartir al pueblo sea nada más y nada menos que su enseñanza, Señor. Nada que venga de mentes ni de corazones humanos, Señor, sino que sea la pura y santa verdad, Señor, explicada desde su verdad, desde la Escritura, Señor. Rogamos, Señor, que este momento sea de provecho para todo aquel que esté aquí hoy escuchando. Y que el día de mañana esta semilla, Señor, haga vida en cada uno de nuestros corazones y podamos ser cada vez más semejantes a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Bien, como decía el otro pastor, entonces estamos una vez más frente a las palabras del Maestro en lo que conocemos como el Sermón del Monte, lo que probablemente puede ser la enseñanza más extensa que encontramos de Cristo, sin interrupciones me refiero. No es un sermón evangelístico, es un sermón que está dirigido a los ciudadanos del reino. Es un sermón que va dirigido a todo hombre y mujer que desea vivir bajo el señorío de Cristo. En otras palabras, el Sermón del Monte es la guía básica de lo que un creyente debe ser. Por lo tanto, lo que acabamos de leer nos compete enteramente. Y vamos a ver qué hay para nosotros en este texto entonces que a simple vista, y como se lo mencionaba en un principio, pareciera algo tan sencillo y superficial. Y les voy a dar el anticipo. El tema de hoy es matrimonio, adulterio y divorcio, tal cual como sale descrito en los subtítulos de su Biblia. Bien, como pueden anticipar, dado el título que le hemos asignado a esta exposición, ¿de qué trata entonces el tema? Matrimonio, adulterio y divorcio. Pero a pesar de que ya tenemos una vista previa de lo que puede tratar, siempre cuando nos adentramos a un texto tenemos que hacernos un par de preguntas. ¿Cuál es el mensaje central del texto que estamos leyendo? ¿Dónde tenemos que poner la mirada nosotros ahora como receptores de este mensaje? No sé si alguien tiene su Biblia de papel, su Biblia física. Según las traducciones físicas que puedan tener por aquí de la Biblia, en algunas lo que acabamos de leer se compone de dos subdivisiones. Unas vienen con una porción, la primera porción titulada como Jesús y el adulterio, y la segunda porción viene titulada como Jesús y el divorcio. Sin embargo, aunque ciertas traducciones hagan esta diferenciación, creo y me atrevo a decir de que en realidad, por más divisiones que hayan, el tema aquí es uno solo. Y el tema aquí es el pecado. El tema aquí es el adulterio.
Y la raíz de todo esto es el matrimonio. ¿Por qué? Porque fíjense que en los versos que acabamos de leer, Jesús habla sobre el adulterio físico, habla sobre codiciar con la mirada y habla sobre el propio divorcio. Resulta que todos estos asuntos están intrínsecamente relacionados con el matrimonio. Lo que vemos aquí entre líneas entonces, o la letra pequeña de este texto, es Jesús hablando sobre la fidelidad del hombre y la mujer en el matrimonio. Y si quiere ponerse aún más minucioso, la letra aún más pequeña o el pie de página es Jesús enseñando sobre el origen del pecado. Y vamos a ver esto por partes. Porque antes de hablar de adulterio, tenemos que hacer un par de preguntas. ¿Por qué Cristo aborda este tema? ¿Por qué el adulterio es tan grave? ¿Por qué Cristo dedica palabras tan fuertes al adulterio o en este texto? Porque incluso si leemos nuevamente, habla sobre llegar al infierno. La respuesta no está en el propio adulterio como acto tal. La respuesta está realmente alojada en el matrimonio. Porque si no entendemos la relevancia, el valor que Dios da al matrimonio, no entenderemos completamente el valor o el peso, perdón, que se le asigna al adulterio. Y esto nos obliga necesariamente a retroceder hasta el principio de la historia. Y vamos a verlo en el libro de Génesis. Génesis 2, 20 al 24. Dice: Y el hombre puso nombre a todo ganado, las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Verso 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si bien hay mucho de lo que pudiéramos llegar a hablar solamente de estos textos, quisiera que pusiéramos atención a los versos finales. Cuando Adán ve por primera vez a Eva, dice: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta, hermanos, es la celebración del primer matrimonio instituido por Dios. Adán reconoce que el Señor le proporcionó una compañera que le correspondía perfectamente. Y entonces llegamos al versículo clave, el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este no es un comentario de Adán, porque podemos entender que Adán, como primer hombre, no tenía padre ni madre biológico. No podía decir estas palabras. Entonces es Dios mismo quien está dando esta indicación. Es una declaración sobre Dios instaurando el matrimonio y dejando los lineamientos de este mismo. Lineamientos como el dejar, el unir y la sola carne. Pero esto puntualmente es un tema de otro estudio. Vamos a llevarlo a lo que estamos avanzando ahora. Vimos entonces que el matrimonio es instauración fundada y establecida por Dios, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto. Ahora avancemos siglos más adelante, donde ahora llegamos a Jesús, quien lejos de decir algo nuevo, algo diferente o traer a la vida, por así decirlo, otro mandamiento sobre esto mismo, Jesús está alineado perfectamente con lo que ya está establecido en las Escrituras. Jesús en Mateo 19 hace uso de estas mismas palabras, reforzando aún más el hecho de que el matrimonio es una institución dada por Dios y no por los hombres. Es por esto que en Mateo 19:6, en palabras que le puedo dar yo, no textuales, es que lo que antes eran dos, ahora son uno. Y por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre.
Esta es la razón entonces por la que el matrimonio resulta ser tan importante para Cristo y para nosotros sus creyentes. ¿Por qué? Por el simple y poderoso hecho de que el Padre lo instituyó. Pero todavía falta algo, porque estamos claros, Dios es el fundador del matrimonio. Pero ¿por qué Dios instauró el matrimonio y por qué lo hizo de esta manera? ¿Fue simplemente para que el hombre no estuviera solo? ¿Fue simplemente para que de esta manera se formara la familia? Durante mucho tiempo podríamos decir que el propósito del matrimonio pudo haber estado oculto, hasta que Pablo habla sobre este gran misterio. Y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, 25 al 32. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben ser los maridos, amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio. Atención, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es sabido que el matrimonio es la base de la familia y la base de la sociedad, ¿cierto? Instaurado por Dios para que dentro de este diseño la humanidad se multiplicara y se perpetuara, ¿cierto?, la especie. Pero a profundidad, el matrimonio desde siempre fue mucho más que eso. Desde el principio, el matrimonio fue una ilustración del propio Evangelio. ¿Entendemos esto? ¿Sí? En estos versos, Pablo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pablo está usando la referencia del matrimonio para mostrarnos la relación tan profunda de Cristo con su iglesia. Versículo 32, grande, decía, es este misterio, refiriéndose a Cristo y a la iglesia. Lo que nos está diciendo entonces es que antes y por sobre todas las cosas, el matrimonio es el fiel reflejo de Cristo y su iglesia. No es meramente la unión o el compromiso de un hombre y una mujer. El esposo refleja de manera aún imperfecta el amor sacrificial de Cristo. La esposa refleja de manera aún imperfecta en nuestro matrimonio humano, ¿cierto?, la respuesta de la iglesia a su Señor. Somos símbolos de esto. Aquellos que hemos adquirido matrimonio somos símbolos de esto. Así como la institución de la Santa Cena es símbolo donde nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, así como también el bautismo es símbolo y participamos en el bautismo de la muerte a la vida que habitualmente llevábamos y participamos con Cristo, en la resurrección a esta nueva vida que Él nos entrega. El matrimonio así también, de la misma manera, es un símbolo. Este gran símbolo de este gran misterio, como dice Pablo, de esta unión trascendental, de esta unión mística incluso de Cristo con su iglesia, de Cristo con sus redimidos. Por eso el adulterio es mucho más grave de lo que normalmente podríamos llegar a pensar. No solo rompe la confianza entre dos personas, no solamente se limita a la destrucción de la familia, sino que ataca a una institución directamente creada por Dios para reflejar el amor de Cristo por su iglesia. No es un símbolo vacío, no es una simple marca, es reflejo de algo que es infinitamente superior. De ahí es entonces donde nace el deber de nosotros como creyentes de tratar con reverencia, con respeto, la unión solemne del matrimonio. Pues guardando el matrimonio de manera correcta, damos gloria a Dios.
Honrando el matrimonio somos testimonios vivos del amor y la entrega de Cristo por su iglesia. ¿Podemos entender ahora hacia dónde apunta esto? ¿Por qué Jesús ataca directamente el adulterio? Parece que ahora sí podemos ir comprendiendo de mejor manera las palabras del Maestro. Volvamos al texto nuevamente. Versículo 27 de Mateo. Habéis oído entonces que se dijo, no cometerás adulterio. ¿Qué nos revela esta pequeña porción, este pequeño mensaje? Bueno, nos muestra el público al cual Cristo se estaba dirigiendo. Nos muestra esta pequeña característica, ya que en el Sermón del Monte principalmente encontramos gente que no era letreada, era gente común del pueblo, era la gente que se quedaba con lo que oía decir de los maestros de la ley. Lo que vemos entonces a continuación es lo que también nos importa bastante. Verso 28. Pero yo os digo, aquí Cristo no está cambiando la ley. Aquí Cristo lo que está haciendo es que le va a dar la interpretación que corresponde. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cristo en esta porción, en estos dos versos, sacó a luz dos de los mandamientos de la ley que fue entregada al pueblo en el desierto. El séptimo y el 10º mandamiento. Ahora, ¿por qué Jesús haría esto? Imaginemos, volvamos atrás, tratemos de imaginarnos un momento esta escena. Cristo diciendo estas palabras al pueblo. Los escribas, los fariseos escuchando, el pueblo escuchando. Quizás muchos de ellos probablemente podrían pensar, jamás he adulterado. Jamás me he involucrado con otra mujer, jamás me he involucrado con otro hombre. Porque para ellos, según las enseñanzas de los maestros de la época, el mandamiento se limitaba solamente a lo visible. Mientras el acto físico no ocurriera, la persona podía considerarse inocente. Pero Jesús trae luz a este mandamiento y ¿qué hace? Expone el corazón de lo que estaban oyendo. El error de los maestros de la ley en ese entonces no fue agregar o quitar al mandamiento, sino que fue el adoptar la ley de manera literal y aislar los mandatos de Dios. No tratarlos como una ley que se explica y se sostiene uno con otro, sino que lo mantenía de manera aislada. Para ellos el cumplimiento de la ley se limitaba únicamente al cumplimiento de lo físico, de lo externo. Sin embargo, Jesús muestra que la ley Jesús nunca apuntó a que la ley corrige el comportamiento externo o buscaba corregir el comportamiento externo, sino que apuntaba a corazones que estaban cargados de maldad, revestidos de una capa superficial de una justicia vacía. Leamos nuevamente, versículos 27 y 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y quiero detenerme aquí brevemente. Porque como les dije en un principio, hay quienes pueden leer este pasaje y pensar que Cristo está haciendo de la ley algo más estricto, como si en el Antiguo Testamento se limitara únicamente al acto físico y de pronto, ahora con Cristo en el Nuevo Testamento, hubiera decidido exigirnos algo más. Pero lo que en realidad ocurre es que Jesús no está aumentando el estándar. Jesús está revelando el estándar que siempre existió. Lo que Jesús hace es explicar la ley, es dar luz a la ley con la misma ley. Me explico de otra forma. Jesús explica y a la vez enlaza el séptimo mandamiento con una de las cláusulas del 10º mandamiento, que es no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Nos dice que el adúltero no es solo aquel que comete el acto físico, sino que también es aquel que ha codiciado a su prójimo en su corazón. Desde otro ángulo, Cristo nos muestra que la ejecución del pecado, la acción física como tal, nace de un deseo previo que había oculto en el corazón. Todo pecado
que usted, todo pecado que yo hayamos cometido en nuestro día a día, nace con una intención, nace con un deseo, nace en el momento en el que no supimos poner límite a la tentación, donde nos quisimos aventurar y coquetear con el pecado, coquetear con la tentación, donde jugamos a ver qué tan cerca podemos estar de pecar sin pecar. Ahora bien, gracias a Cristo es entonces que podemos entender que el pecado va más allá de lo físico. Entonces la pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿cómo puedo saber entonces que ya he pecado en mi pensamiento? ¿Qué implica entonces el mirar para codiciar, como lo dice Jesús? La interpretación griega, si llevamos estas palabras y las traducimos, nos dice algo como lo siguiente: todo el que mira con el propósito de desear. Si nos guiamos con esta traducción, entonces la clave no está en simplemente mirar, sino en el propósito que está detrás de esa mirada. Jesús no está condenando el acto de mirar a alguna persona que sea atractiva. La belleza humana forma parte de la buena creación de Dios. Dios decidió crear a una persona con ciertos rasgos que pudieran ser más atractivos que otros, y es creación del Dios. Por tanto, tampoco nos está diciendo que una mirada involuntaria sea pecado. Nuestros ojos pudieran llegar a posarse en donde no es debido sin una intención dirigida. El pecado y la condena nacen con la mirada intencional, una mirada sostenida o una mirada que busca alimentar el deseo del corazón. En otras palabras, no es el primer vistazo, sino el acto deliberado de convertir a la otra persona en objeto de satisfacción de nuestros propios deseos. Ahí es donde entonces debemos poner ahora nuestra atención. ¿Por qué? Porque lamentable y afortunadamente a la vez podemos, según el área que quiera verla, vivimos en una generación privilegiada en cuanto a conectividad, en cuanto a tecnología, en cuanto a redes. Hace 50 años, cuando usted quería buscar algo, quería buscar una imagen o algo que fuera de su interés, tenía que literalmente salir a buscarlo. Hoy en día todo llega a una pantalla. Vivimos con una pantalla que permanece abierta al mundo las 24 horas del día. El pecar con la mirada siempre, desde la caída, siempre ha existido. Sin embargo, no creo que sea exagerado decir que en nuestros tiempos no había sido nunca antes tan difícil como ahora. Pero aún así, miles de años, miles de cambios, cientos de avances en la tecnología, nuevas funciones a las que podemos adquirir o acercarnos, el principio de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Así que, amados, no se pregunte hasta dónde puedo mirar sin pecar. Porque queramos o no, tanto hombres, mujeres y jóvenes aquí presentes, sabemos claramente cuando hemos pecado con nuestra mirada. ¿Cierto? Lo tenemos claro. Pues queramos o no, el Espíritu Santo y nuestra propia conciencia nos delatan. El incrédulo puede preguntar dónde está el límite, pero aquel que es creyente pregunta cómo puedo honrar a Cristo con mis ojos. Esa es la pregunta que nace de un corazón que ha sido regenerado. Es posible quizás que en este punto, permiso, por nuestra mente haya pasado lo mismo que pasó por la mente de la gente que estaba escuchando a Cristo en ese momento. Yo nunca he cometido adulterio, ni se me ha pasado quizás por la mente poder haber cometido adulterio. Pero la pregunta que hace Jesús aquí no es esa. La pregunta de Cristo es: ¿qué ocurre en tu corazón cuando nadie te ve? ¿Qué deseos alimentan tus ojos? ¿Qué deseos son los que estás cultivando en secreto? ¿Qué pensamientos son los que permiten que permanezcan alojados más tiempo de lo que deberían en tu mente?
Porque delante de Dios sabemos que la vida privada jamás ha sido privada. ¿Qué podemos decir? Nada, pues hermanos, únicamente dar gracias a Dios por Cristo, que aun conociendo nuestro corazón, vino no solamente a exponer nuestro pecado, sino que vino a pagar el precio por ellos. Ok, somos entonces conscientes de que el adulterio comienza en el corazón. Cristo mismo lo menciona, ¿cierto? Pero, ¿qué lleva un deseo a convertirse en pecado? ¿Esto es algo mecánico o lleva un proceso de por medio? Pues como siempre, no se preocupe, la escritura le tiene la respuesta. Y para entenderlo vamos a viajar nuevamente al principio, nuevamente al jardín del Edén. Y luego vamos a escuchar también las palabras de Santiago, porque ambos describen lo mismo con siglos de diferencia entre cada uno. Vamos a Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a ver entonces en esta porción el momento en el que Eva fue tentada. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día de que comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, vio que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Tenemos entonces ante nosotros el detalle desglosado de cómo se genera el pecado en nuestras vidas. ¿Qué hace la serpiente? Él sabe cómo comienza el pecado. Y el pecado comienza de manera sutil, con una pequeña mentira. Vean su acercamiento. Comienza con una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho? Pareciera ser una pregunta inocente, pero no lo es. Lo que está haciendo la serpiente es plantar una semilla de duda en el corazón de Eva. En otras palabras, Satanás está diciendo, ¿estás segura de que Dios dijo eso? ¿Estás seguro de que Dios quiso decir eso en tal o cual predicación? Dios es un Dios de amor. Él quiere verte feliz. Él quiere que cumplas todos tus sueños y todos tus deseos. Él quiere que disfrutes la vida. ¿Estás seguro que debes vivir con tantas limitaciones? Esas son las preguntas que le hace el maligno. Porque antes de que pequemos, Él procura que dudemos. ¿Qué sucede en el texto ahora? La mujer, ignorando primeramente que como está escrito, dice, se encontraba frente al animal más astuto de la creación, escuchando de él una pregunta errada, porque si se fijan, la serpiente se acerca preguntando con que Dios os dijo que no comieran o que no podían comer de ningún árbol del huerto. Entonces Eva, ¿qué pasó? Se sintió capacitada de poder corregir al animal más astuto del huerto. Y la mujer respondió entonces a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comeréis, no lo tocaréis, para que no muráis. ¿Qué tenemos entonces? Eva pasó de escuchar la tentación a instaurar un diálogo con ella. Eva acaba de dar espacio a la tentación en este momento.
¿Qué sigue entonces? La respuesta de la serpiente. Ciertamente no moriréis. Porque Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La cereza del pastel, podríamos decir aquí. El tentador tratando de mentiroso al Dios Santo y distorsionando su ordenanza, suavizándola, haciéndole ver a Eva que Dios lo que había dicho en realidad no era así. No era tan literal lo que Dios estaba queriendo decirle. ¿Qué hace Eva? Ignora deliberadamente las acusaciones que levanta la serpiente contra el Dios soberano. ¿Qué sucede entonces? En este momento, Eva está preñada de pecado. ¿Qué es lo único que falta? Darlo a luz. Versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era deseable o codiciable para alcanzar sabiduría, ¿qué hizo? El pecado se dio a luz. Tomó el fruto y comió de él. Eva, en lugar de poner su mirada en todo lo que Dios les había dado, pone su mirada en lo único que Dios le había dicho, no toques. Eva fue tentada. Eva coqueteó con la tentación. Fue seducida y su mirada ahora codicia. Eva ha pecado en su corazón. Como mencionábamos, lo único que faltaba entonces era el pecado externo, era que se materializara lo que ya había ocurrido en su corazón. Entonces Eva come del fruto y se produce la caída en el huerto. Ahora avancemos siglos más adelante y veamos lo que nos dice Santiago. En Santiago 1, 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado consumado engendra entonces la muerte. ¿Pueden ver el patrón? ¿Pueden ver la asociación, el parecido que hay? Moisés nos presenta una historia, Santiago nos presenta una analogía, una reflexión aquí. El pecado visible es siempre el último de los pasos, no el primero. La caída comenzó mucho antes de que Eva mordiera el fruto. Comenzó cuando su corazón dejó de descansar en la palabra de Dios. El pecado implica más entonces que solo el acto físico. Conlleva un juego de seducción previo. Primero, como veíamos en estos dos pasajes, escuchas a la tentación. Segundo, considera su oferta. Tercero, miras aquello que la tentación te ofrece. Cuarto, tu corazón es movido por el deseo y la codicia empieza a aparecer. Quinto, y por último, actúas y te entregas al pecado si es que no fuiste capaz de poner un stop, un freno a esa tentación. Y finalmente, como decía Santiago, la muerte. Y con la muerte no nos referimos simplemente a la muerte física, sino a toda la destrucción que conlleva el pecado. Y puntualmente este pecado, el pecado del adulterio del que está hablando Cristo. ¿Cuál es la muerte que conlleva este pecado? Destruye matrimonios, destruye familias, destruye ministerios, destruye el testimonio de los hombres, destruye la comunión con Dios. Y si una persona permanece sin arrepentimiento, la culminación del pecado no es otra que la muerte eterna. Quisiera dejar algo en claro, separado en este punto.
La Biblia nunca dice que la tentación sea pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor fue tentado. La tentación no es pecado. Usted no peca por ser tentado. La tentación entonces no es el problema. El problema aparece cuando comenzamos a darle lugar, cuando comenzamos a empezar a conversar con ella, como lo hizo Eva, cuando dejamos de combatirla y comenzamos a alimentarla, cuando eso fue justamente lo que hizo Eva. Ella permaneció escuchando la voz equivocada y esto es lo que muchas veces también nos sucede a nosotros. Hacemos exactamente lo mismo que hizo Eva. No caemos de manera inmediata. Primero comenzamos a justificar nuestros deseos. Comenzamos a racionalizarlos, como no es tan descabellado, quizás no está tan alejado de lo que está escrito, de lo que nos enseñaron. Empezamos a negociar con la tentación, a decir cosas como que quizás no tiene nada de malo. Oye, pero si lo hacen todos, será solamente una vez. No, si puedo acercarme, si puedo ir, ver y qué tal es, lo voy a controlar. Empezamos de esa forma y no nos damos cuenta cuando el corazón ya abrazó ese deseo. No nos damos cuenta cuando ya estamos preñados de pecado. Y la caída visible solamente confirma lo que ya ha ocurrido mucho antes. Así ocurre con el pecado que está tratando Jesús en este momento. Cuando vemos a un hombre caer en adulterio, solemos pensar, ¿cuándo fue? ¿Alguien pudiera responder alguna fecha? No, fue hace 2 semanas. No, fue hace un mes. No, fue anoche. Su esposa lo acaba de descubrir hoy día en la mañana. Pero no. ¿Qué nos dice la palabra? Que el acto es solamente el reflejo de algo que había sucedido mucho antes. El problema de ese adulterio probablemente no fue esa noche, fue meses o incluso años antes, cuando se dejaron de cuidar los ojos, cuando dejamos de ponerle atención al lugar donde se posaba nuestra mirada, cuando dejamos de alimentar nuestra comunión con Dios, cuando comenzamos, como decíamos anteriormente, a justificar estos pequeños deseos que empezaron a aparecer en nuestra mente. Cuando la lucha cesa es cuando la mirada hace lo que quiere. El adulterio nunca aparece de repente. Es el fruto de un corazón entonces que dejó de ser vigilado. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que está a nuestro alcance ahora? ¿Pedir perdón y esperar no volver a caer? La respuesta de Cristo es muchísimo más radical que solo eso. Él nos llama a no jugar con el pecado. Nos llama a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, lo necesario para que esa tentación no eche raíces. Volvamos a la lectura del texto principal en Mateo. Versículos 29 y 30 ahora. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Como ya me imagino, todos estarán ya pensando, analizando en sus mentes, Cristo no está refiriéndose a la mutilación del cuerpo, ¿cierto? Lo entendemos, no lo está diciendo de manera literal. Cristo no hace mención de que el mal, que el pecado esté alojado en uno de nuestros miembros. El problema no yace entonces en mis miembros. El problema está en la intención oculta que lleva a actuar nuestros miembros. Porque si el problema fuera el miembro, los ciegos no pecarían. Los que por alguna razón no tuvieran sus manos, no pecarían. O Cristo hubiera dicho,
sáquense los 2 ojos y córtense las 2 manos. Pero no, el problema real yace en la propia maldad de nuestros corazones. Cristo hace referencia en estos pasajes a la necesidad urgente de actuar frente a esto. Este pecado, puntualmente, es como una gangrena que empieza en una parte de un miembro, o en este caso nuestro corazón, ¿cierto? Y empieza a crecer. Y si no se corta, es capaz de comerse el cuerpo completo. Cristo nos dice que nosotros tratemos de disminuir nuestras faltas. Nos dice que tratemos de controlar nuestros deseos a nuestro pecado. Dice, arráncalo, córtalo. Miren lo que nos dice Pablo ahora en la carta a los Colosenses. Colosenses 3, 5 y 7. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais entre ellas. Noten el detalle de Pablo. Dice, den por muerto su cuerpo a estas cosas. Den por incapaces, inoperantes ante estas cosas. Ahora volvamos nuevamente a Cristo. Y a lo que se refiere con el órgano puntual que Él pide que arranquemos y cortemos. Jesús menciona el ojo y la mano derecha. En la cultura de la época, si volvemos atrás, la mano derecha era símbolo de ¿qué cosa? ¿Qué simbolizaba en el Antiguo Testamento o en esa época la mano derecha? Simbolizaba fuerza, simbolizaba poder, simbolizaba autoridad, honor incluso. Y tal cual como sucede en la actualidad, en los tiempos antiguos, la mayoría de la población eran diestros. Entonces, que Cristo les estuviera pidiendo ahora que corten su mano diestra, para ellos era la pérdida de algo de gran valor, de algo valioso. El perder el ojo era perder gran parte de la visión que tenían en la vida cotidiana. Jesús lo que nos está diciendo en palabras comunes es, ¿qué podrías tener tú que sea más valioso que guardar tu matrimonio y tu relación con Dios? ¿Cómo crees que Cristo te lo hubiera dicho ahora, hoy, en el presente? Si el teléfono, si Netflix, si las redes sociales, si el cine, si la televisión común, si una amistad, un trabajo, si el gimnasio, si una salida con amigos, si una salida a comer y a beber te es ocasión de caer, ya sea por lujuria, ya sea por codicia, ya sea por avaricia, por deseo, por envidia, por murmuración, por cualquiera de esos pecados pronunciados en la Escritura, o si alguna de estas cosas te vuelve una persona negligente, una persona descuidada, y dejamos de hacer las cosas que Dios sí nos pide que hagamos, es entonces donde es necesario actuar. Es entonces donde Cristo dice, corta y arranca todo aquello que te aleja de mí. El llamado de Cristo es radical. Y lamentablemente nosotros, si no somos sinceros con nosotros mismos, al momento de analizar nuestras propias debilidades, al momento de analizar nuestra necesidad de Cristo y de su intervención en nuestra vida, no nos sorprendamos de que sigamos cayendo en el mismo pecado. Jesús dice, corta y arranca todo aquello que te lleva a pecar. No es otra cosa que el simple, puro y radical evangelio de Cristo. No hay tregua con el pecado. No hay negociaciones. Como dice un dicho común y popular, aquí no negociamos con terroristas. Aquí se elimina de raíz. Es más que la lucha solo contra el pecado físico. Es más que luchar, contra lo que se ve. Es
La lucha constante entonces contra el pecado, contra la intención, contra la tentación. Esa es la guerra interna del creyente. Una guerra constante contra nuestra propia concupiscencia, dice la Escritura. Ahora, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Qué pasa con el divorcio? Aquí podemos verlo de dos formas. Primero, cuando el pecado no se detiene, termina destruyendo lo que Dios unió. Versículos 30 y 31. Dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, es el que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Jesús no está cambiando de tema. Sigue hablando de matrimonio, sigue hablando de adulterio, sigue hablando de fidelidad. Lo que nos muestra en esta porción de pasaje es una de las causas por la cual el adulterio era tan común también en esas fechas y la gente no se daba cuenta. Como dice en el texto, en el verso 30, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Esto era lo que se solía hacer en la comunidad griega en ese entonces. A un hombre que no le gustaba a su mujer por X motivo, le cocinó mal, le puso una mala cara, de pronto ya no la encontró tan atractiva como en un principio, ¿qué hacía? Le daba carta de divorcio. Y eso dejaba al hombre libre para poder adquirir matrimonio con la mujer que a él le parecía más atractiva en ese montón. Pero ¿qué dice Cristo? Pero yo os digo que todo el que se divorcie de su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, hace que ella cometa adulterio. El divorcio en ese entonces estaba sembrando una semilla silenciosa, un pecado silencioso que estaba cubierto por algo que estaba incluido en la ley. Pero Cristo habla de esto más detenidamente en Mateo 19, donde hace referencia a que esto le fue permitido, fue consensuado solo por la dureza del corazón de aquellos hombres. No fue algo dado por Dios. Porque Cristo, ¿qué hace en ese entonces? Los lleva de vuelta al origen, los lleva de vuelta al principio y los hace ver la formación del matrimonio otra vez. Eso era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Por eso Cristo ataca el adulterio y ataca el divorcio en estos pasajes. Porque el divorcio estaba siendo camuflado. El adulterio estaba siendo camuflado. El adulterio estaba siendo permitido bajo la cláusula del divorcio. Pero ahora, ¿qué sucede con lo siguiente? El divorcio, bajo esa circunstancia, lo único que hace es engendrar y generar más pecado. Lo único que hace es dejar dos cónyuges a la deriva. El divorcio, cuando no es legítimo, lo único que hace entonces es hacer que dos cónyuges de manera independiente se enfrenten de manera directa a los deseos de su cuerpo y de su corazón y busquen saciarlo por medio del cuerpo. Por esto Cristo dice que aquel que se divorcia ilegítimamente hace que su cónyuge cometa adulterio. No es solamente un problema legal, es un problema espiritual. Pero hermanos, si hay algo que quisiera dejar en claro, es que el propósito aquí no es hablar del divorcio. Jesús mismo, está escrito, Jesús mismo reconoce posteriormente la excepción por causa de inmoralidad sexual. Pablo, en sus cartas más adelante, habla también y hace referencia a esto mencionando el abandono del cónyuge incrédulo. Pero el énfasis de este pasaje, el énfasis de este mensaje,
es Jesús enseñando sobre el diseño original de Dios. El énfasis está en cuidar nuestros corazones, en conocer cómo el pecado es más que solo la ejecución del acto físico. El propósito de este mensaje es que guardes tu corazón de aquello que es que guardes tu corazón en aquello que Dios te dio. Dios te obsequió un esposo, te obsequió una esposa, bien, pon tus ojos en ella, pon tus ojos en él. Y cuando tu mirada sientas que se desvíe, sea únicamente para posarse sobre Cristo y observar en él el ejemplo perfecto para tu vida y tu matrimonio. Amados, ¿qué pasaría con nosotros si termináramos aquí el sermón ahora? Creo que todos saldríamos en silencio con nuestras cabezas gachas. Porque si somos honestos, ninguno de nosotros salió bien parado de este examen que hace Cristo en nuestros corazones. Quizás algunos pueden decir, yo nunca he adulterado ni se me ha pasado por la mente el adulterio. Pero Cristo preguntó algo más profundo. ¿Qué ocurre en tu corazón? ¿Qué ocurre en tu mente, en tus pensamientos? Y delante de esa pregunta, díganme, ¿quién puede salir ileso? Porque sea de la manera que sea, todos hemos fallado. Todos hemos alimentado pensamientos que no honran a Dios. Todos hemos permitido que nuestros ojos permanezcan donde no debían. Todos hemos escuchado la voz de la tentación más tiempo del que debíamos escuchar. Somos, en conclusión, más parecidos a Eva de lo que nos quisiéramos parecer. Más parecidos de lo que quisiéramos admitir. Romanos, y aquí quiero compartir en esta parte lo que dice el apóstol. Romanos 7, 24 al 25. Miserable de mí. ¿Quién entonces me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, la parte A. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El único hombre que jamás codició, cuyos ojos no buscaron aquello que desagradaba al Padre, cuyo corazón fue perfectamente puro. Como veíamos en la historia, mientras la humanidad cayó en el jardín, Cristo permaneció fiel incluso en el desierto. Cristo permaneció fiel y firme incluso en el Getsemaní. Cuando su espíritu sentía la carga del pecado del mundo sobre sus hombros. Como veíamos en la historia, mientras Eva dialogaba con Satanás, Cristo respondía, escrito está. Permiso. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros caemos una y otra vez, Cristo permaneció fiel. Y precisamente es por esto que Cristo pudo ir a la cruz. La cruz no fue solamente por los adultos. Muchas veces pensamos, la cruz es para los grandes transgresores, para los violadores, los asesinos, los fornicarios, ¿cierto? Pero oigan algo, la cruz también fue por todos los pecados que nadie vio. La codicia, esas miradas malintencionadas, pensamientos que no honran a Dios, deseos que hallan desesperadamente la manera de ser saciados. Pero la cruz también fue para los pecados que jamás llegaron a convertirse en acciones. Porque Dios los vio perfectamente antes que se ejecutaran. Cristo no murió solamente por lo que hicimos, Cristo murió por lo que éramos. Romanos 5:8 lo dice.
Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la historia de Cristo no termina simplemente en la cruz con el perdón de nuestros pecados. ¿Qué sucedió después? ¿A quién envió? Al Consolador. Envió al Paracletos. Envió al Espíritu Santo, porque además de darnos perdón, ¿qué hizo? Nos dio un nuevo corazón. Un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón con el que ahora sí, libres de la servidumbre al pecado, podamos seguirle y serle fiel. Yo sé, porque también lo vivo, que luchas en tu interior, día tras día, con pensamientos, con deseos, buscando agradar a Dios. Y no te alarmes, no quiere decir que Dios te haya abandonado. Muy por el contrario, si estás luchando contra esos pensamientos, quiere decir que Él está obrando en ti. No pienses que la lucha te hace menos cristiano. Porque antes de conocer a Cristo, pecábamos sin resistencia alguna. Nos entregábamos a brazos abiertos al pecado. Pero ahora, con Cristo el pecado nos duele. Antes corríamos al pecado, ahora luchamos contra él. Antes abrazábamos nuestras propias cadenas, ahora abrazamos la libertad concedida por Cristo. John Piper, no sé si lo conocen, un predicador estadounidense, él dijo lo siguiente: la evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti no es que ya no tengas malos deseos. La evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti es que ahora estás en guerra contra ellos. Entonces, ¿cómo debiera usted, cómo debiera yo, cómo debiera un creyente salir de aquí ahora? Consciente de que con nuestras fuerzas no basta. Conscientes de que necesitamos de la fuerza del Maestro. De aquel que incluso en el desierto supo decir que no. Porque como le hacía el alcance previamente, ustedes que llevan más años que yo en el Evangelio, seguramente también llevan años de una larga guerra interna. Cosas que tu cónyuge no sabe, cosas que tus hijos no saben, cosas que la iglesia no conoce, pero que el omnisciente sí. Lo bonito de esto y lo extraordinario es que el único que podía tomarte, exponerte a ti y a todas tus faltas frente al mundo, no lo hizo. Hizo todo lo contrario. Cristo jamás vino a avergonzar al pecador arrepentido. Él vino a rescatarlo. Pero hay algo que quisiera también dejar en claro y no pasar por alto. Como ya lo saben, el pecado deja consecuencias. Y con esas sí nos toca vivir. Pero óigame otra cosa. Esto no es excusa para que usted no llegue a las plantas de su Señor. Porque el pecado nunca, nunca ha sido más grande que la gracia de Dios. Porque donde sobreabundó la gracia, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay corazón entonces tan sucio que Cristo no pueda limpiar. No hay mente tan perversa que Cristo no pueda transformar. No hay una adicción tan fuerte o profunda que Cristo no pueda romper. No hay pecado tan oculto que la luz de nuestro Señor no pueda traer a la luz y vencer.
Y quisiera ahora terminar con algo que oí una vez, pero le soy sincero, no recuerdo dónde lo oí. No recuerdo exactamente dónde. Quizás alguien lo recuerde y se le haga familiar y sepa. Dice, todo comenzó en un jardín, un árbol, una mirada, como lo que acabamos de ver, un deseo, una mano extendida y una humanidad caída. Pero siglos después hubo otro árbol. No era el mismo árbol del Edén. Un árbol que después de ser talado, un árbol que después de ser trabajado, terminó en el Gólgota, en medio de dos ladrones. Y ese árbol se convirtió en una cruz. La cruz donde colgó el único hombre que jamás pecó en su corazón. El santo entonces muriendo por los impuros. El justo muriendo por los injustos. El perfecto muriendo por todos los adúlteros. ¿Para qué? Para 3 días después levantarse en gloria, ofrecer perdón, ofrecer vida, un corazón nuevo a todo aquel que se arrepiente y cree en él. Así que, querida congregación, cuando salgamos de aquí, si le es necesario llegar a su hogar, encerrarse en su habitación y ponerse de rodillas, hágalo, hágalo, sin temor, sin vergüenza, porque como decíamos, el único que podía exponerlo jamás lo avergonzó, jamás lo avergonzará. Y manténgase en su mente la idea firme y permanente de mantenernos bajo las alas del Maestro, mantenernos a la sombra del Omnipotente. Porque el hombre que permanece cerca de Cristo aprende a cerrar sus ojos al pecado. Porque primero abrió su corazón al Salvador. Dios los bendiga, iglesia. Pongámonos de pie. Demos gloria al Rey de Reyes.